Hola amigos, bienvenidos a este capítulo número 16. Ya son, no, para ver, 10, no, este es el 17, señores. Este es el capítulo 17 que estamos grabando del podcast de Junior a Junior. Les recuerdo que estamos todavía durante la segunda temporada y parte de la primera temporada la tienen, o sea, van a tener todas las temporadas, o sea, todos los capítulos completos, pero en el canal de Spotify. Y acá en el canal de YouTube está a partir de la segunda temporada. Porque la primera temporada solamente fue un podcast sin un audio, ¿no? Como tal. Pero en esta temporada, como ustedes bien saben, quisimos hacer algo más entretenido, que ustedes pudieran ver cómo hacemos las cosas, cómo las explicamos. Entonces, para hacerlo un poco más interactivo, ¿no? Y además que pudiera llegar a muchas más personas, porque también había recibido comentarios de que por Spotify no todo el mundo lo escuchaba, no todo el mundo estaba ahí como al tanto. Entonces preferí hacerlo también, dar ese salto también de hacerlo por YouTube, porque a la final de cuentas, pues la plataforma de YouTube es mucho más masificada, llega a muchas más personas y es mucho más fácil de ver el contenido por allí, ¿no? Y bueno, hoy el día de hoy pues estamos ya en el capítulo número 17. Va a ser un capítulo en el que vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar igual de un personaje muy importante de la tecnología, pero ese personaje de la tecnología que vamos a hablar el día de hoy ha hecho cosas dentro de lugares muy importantes que también me apasionan y dije, bueno, voy a tocar uno de estos puntos dentro de todo lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy, porque realmente es súper importante todo eso que ha hecho, que ha hecho esos lugares en donde él ha trabajado, ¿no? Bueno, tampoco ha sido, hasta donde tengo entendido, no ha sido muchos lugares en donde él ha trabajado, pero ha trabajado en lugares sumamente importantes, ¿no? Y como siempre les digo, antes de comenzar el capítulo, los anuncios parroquiales de este día viernes, que no se olviden a suscribirse al canal de Junior Junior, compártalo con sus amigos, compártalo con sus compañeros de clase. Eh, si bien es cierto, estos temas no son temas teóricos, ¿ok? Como tal, no son temas que a ustedes les vayan a impartir en sus clases. De repente el de hoy puede ser, de repente el capítulo de hoy sí lo tienen que ver si están estudiando ingeniería informática. Evidentemente van a ver estos temas que vamos a tocar el día de hoy. En alguno de todos los ramos que ustedes vayan a ver lo van a tocar. Y los capítulos anteriores de repente les va a servir como cultura general en el mundo de la informática y qué ha hecho cada una de las personas y cómo lo ha hecho en el mundo de la informática y cómo hemos llegado al punto en donde estamos hoy en día. De repente eso sí les puede servir, pero a modo de cultura general de cada uno de esos personajes y de las tecnologías que usaron. Y el capítulo de hoy, bueno, el capítulo de hoy va a ser un poquito más, sí, como más tema de que ustedes les puedan dar en la universidad. Probablemente te lo tendrían que dar, evidentemente. Si no les llegan a dar estos temas en la universidad, estamos muy mal. Porque forma la base de todo lo que es la infraestructura y todo lo que es la ingeniería de software como tal. Entonces sí es importante que probablemente lo vayan a ver. Y si ya lo vieron, complementenlo con lo que yo voy a hablar por aquí y dejen sus comentarios también de lo que a ustedes les parece lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. De los anuncios parroquiales, les iba a comentar que, bueno, no se olviden suscribirse a este canal como les había dicho, compartir los videos con sus compañeros de clase, con sus conocidos, con sus amigos, con sus familiares, con sus novias, con sus novios, con sus esposos, sus esposas, con todo el mundo, ¿ok? Y para que pueda llegar a más personas y se puedan nutrir y compartir este tipo de contenido que estamos haciendo y llegue además a otras comunidades, aparte de comunidades como JavaScript Chile, aparte de comunidades como Women Tech Marker, aparte de comunidades como 9.5, aparte de comunidades como Python Chile, JavaScript Chile, un sinfín de comunidades del ámbito tecnológico que están ahora, que cada uno pone su granito de arena y que bueno, si este contenido puede llegar
a más personas a través de esos canales de información y de educación, sería súper, súper, súper good. Y me enorgullecería mucho saber de que estos contenidos están llegando hasta esas personas. Y lo otro que les iba a comentar es que no se olviden que este 23 de marzo, como lo he dicho en los anteriores capítulos, y de hecho en el capítulo anterior, y creo que en el anterior, pero sí estoy seguro que en el capítulo anterior les dejé el banner, ¿ok? Del evento, el 23 de marzo, creo, bueno, ya la próxima semana, de Women Tech Marker, que este es Impact the Future. Es el que van a hacer ellos en el Hub de Providencia y va a ser el 23 de marzo. Allí en el capítulo anterior les dejé el código donde ustedes se pueden registrar. Tienen que registrarse por allí para que puedan acceder a las instalaciones. Porque este es un evento que va a ser en vivo y va a contar con muchísimas personas en el ámbito tecnológico. Van a haber muchísimos charlistas. Súper entretenidos todos los charlistas que van a estar. Y allí los vamos a estar acompañando. Yo voy a estar allí presente también, escuchándolos y escuchándolas. Y nada, no se olviden de asistir a ese evento los que puedan asistir y disfrutar de ese día allí con todos nosotros. El otro anuncio que les quería dar, que se los voy a mostrar por acá, es sobre mi comunidad querida JavaScript Chile. Ellos están organizando junto con el Duoc, a eso van a ser varias, ¿ok? Pero las que ya anunciaron para el 6 de abril es la de Puerto Montt, que acá se las estoy mostrando, que las inscripciones ya están abiertas. Entonces lo que tienen que hacer es, les voy a dejar siempre este link de JavaScript Chile, se los dejo en la sección de comentarios, en la sección de la descripción del video. Y ustedes métanse allí en la sección de JavaScript Chile de LinkedIn, busquen esta publicación que está por allí, debería ser la primera, y le van a dar aquí en donde está este link de inscripciones abiertas en el siguiente link. Claro, evidentemente esto es presencial y es en Puerto Montt, ¿ok? Pero van a ver acá en Santiago, van a ver en Concepción, van a ver en Valparaíso, van a ver en otros muchísimos más lugares. Entonces lo importante es que ustedes estén pendientes siempre de estas publicaciones, ¿no? Y bueno, yo en lo que tenga la oportunidad, como en este momento, se los hago de saber, por si no se han enterado por otros lados, lo hagan por acá. Y bueno, esos son los anuncios parroquiales que tenía pensado hablarles para el capítulo de hoy, ¿ok? Si se me escapa otro, déjame revisar acá, a ver si tengo algún otro anuncio, pero no tengo más ningún anuncio que decirles, sino solamente eso. Y bueno, presentarles ya directamente el personaje del cual vamos a hablar el día de hoy y otras muchas más cosas que vamos a estar hablando en el capítulo de hoy, que vamos a ir hilando y que se van a ir ocurriendo y lo vamos a hacer súper entretenido, ¿no? El personaje que vamos a hablar el día de hoy no es nada más y nada menos que nuestro amigo Tim Berners-Lee, ¿ok? Para los que no sepan quién es Tim Berners-Lee, este es fíjense lo importante de este personaje, que este personaje cuando yo estuve investigando sobre Tim Berners-Lee, él es el padre de la World Wide Web, ¿ok? De la WWW. Pero, para ir un poco más en orden y no hacer como en los capítulos anteriores que empiezo a saltar mucho de un lado para otro, Tim Berners-Lee nació en Londres, ¿ok? En el Reino Unido, el 8 de junio de 1995, ¿ok? Es de nacionalidad británica, obviamente. Y él estudió en la... y lo más importante, que era lo que les iba a comentar, que cuando ustedes buscan sobre Tim Berners-Lee, normalmente cuando estamos buscando a algún científico, normalmente cuando estamos buscando a alguna persona del mundo tecnológico, siempre, en la mayoría de los casos, va a decir que es matemático o va a decir que es ingeniero informático o en la mayoría de los casos va a decir que es ingeniero de software, ingeniero informático, ingeniero en sistemas,
algo relacionado a la computación, evidentemente porque es el rubro en el que se desempeñan, ¿no? Pero la diferencia de lo que me di cuenta de Tim Berners-Lee es que dentro de su educación y de cómo a él lo presentan como un científico de la computación. Y eso me llamó mucho la atención porque evidentemente, o sea, normalmente uno asocia científico como aquellas personas que están en un laboratorio médico o que están inventando alguna cura de alguna enfermedad, un científico, ¿no? Pero me llamó la atención en eso de científico de la computación. Entonces, claro, evidentemente porque el estudio que él hizo para desarrollar la WW, pues fue un estudio científico de muchos años, ¿ok? Para llegar a ese punto. Y antes de entrar en un poco un tema más profundo, ¿no? Sus padres eran Conway Berners-Lee y Mary Lee Woods, ¿ok? Y él corrió con la suerte de que sus padres, no, bueno, no, creo que los personajes anteriores, que si Steve Jobs, eh, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk y todos los demás que están ahí en el contenido del canal, todos los demás que hemos visto, sus padres no eran informáticos. Pero en el caso de Tim, no Tim Cobb, sino Tim Berners-Lee, en el caso de Tim, sus padres eran informáticos y de hecho sus padres fueron o participaron en el desarrollo de la primera computadora de consumo personal, digamos de casa, ¿no? Y se las voy a mostrar acá porque esa computadora se llamó Ferranti Mark I. Vamos a ver si la puedo, aquí me abrió directamente. Ferranti Mark I, que vamos a ver si no me sale la foto acá. Pero vamos a buscarla por fuera. Vamos a cerrar esto y vamos a abrir acá. Esa fue como la primera computadora, okay, que existió, que tú la podías poner en una mesa, o digamos así, sobre un escritorio. Y era esta que está acá. Era eso que está acá, imagínense ustedes. Eso era la Ferranti Mark I. Y esa computadora fue el primer computador electrónico disponible comercialmente y de propósito general del mundo. Y eso fue en el año de 1951. Unos 5, 6 años después, unos 5, 4 años, 5 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y por eso es que ustedes ven así como tipo así de guerra. Por eso es más o menos que ven eso así. Yo lo asocio a eso. ¿Y en qué se basaba esa computadora? Esa computadora lo que se basaba era le ingresaban, la forma de programarla era que le ingresaban tarjetas perforadas, ¿ok? Le ingresaban tarjetas perforadas, ¿por dónde? No sé, me imagino que será por un costado, no, me imagino que debe ser esto que está acá, no tengo idea, me imagino que debe ser esto que está acá, lo conectan de alguna forma con este aparato y ahí es donde hace la lectura del programa, ¿no? Y lo que hacía esta computadora era más que todo operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, y hacía trayectorias, ¿ok? Evidentemente me llamó mucho la atención porque hacía cálculos de trayectoria de proyectiles. Es decir, que en lo que se basaba esa computadora básicamente era en cosas matemáticas y en el trayecto de proyectiles. Evidentemente, el año en el que estamos hablando, en el que esa computadora comenzó a ser comercialmente vendida, digámoslo así, fue en 1951. Y la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Entonces, claro, está muy cercana al término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, evidentemente, toda la tecnología que se movía todavía en ese tiempo, en esa época, iba en torno a detectar misiles, trayectoria de misiles, dónde iban a caer los misiles, cálculo de ubicación de dónde iba a caer, no sé, X proyectil. Esa era la tecnología que en ese momento se hacía, ¿no?
Pero esa fue la computadora en la que participaron los padres de Tim Berners-Lee. Entonces estamos hablando de que Tim Berners-Lee ya desde niño, desde un principio, ya estaba viendo el mundo de la informática a su alrededor, ¿no? Y con eso evidente fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Eh, luego se dio el caso de que Tim Berners-Lee ya entra a la universidad, y cuando entra a la universidad, entra a la universidad de Oxford, ¿ok? Y en la Universidad de Oxford, él entra a estudiar en la escuela Queen's. Se llama Queen's College. Y es una de tantas escuelas que conforman la Universidad de Oxford. Es como, digamos que es como creo que en un video anterior les comenté sobre Harvard, que cuando hablé del video de Mark Zuckerberg, esas universidades están formadas por diferentes casas. Y cada casa tiene como que, bueno, en este caso en la Universidad de Oxford, creo, según lo que leí, hay 39 casas, ¿ok? Y esta casa de esta Queen's College es la más antigua, ¿ok? De hecho, si yo vamos a buscarla acá en Wikipedia para verlo bien. Ahí está. Esta casa de Queen's College de Oxford fue fundada en 1341, imagínense ustedes. Y por lo que leí, esta es una de las más hermosas porque la fachada es muy antigua y es de la época medieval y todo el cuento, ¿no? Y él allí estudió física, ¿ok? Él se graduó de físico. Y inmediatamente que terminó de graduarse de físico, él empezó a trabajar en lo que nosotros conocemos como el CERN. Que el CERN, eso fue para ver, Berners trabajó en el CERN desde junio hasta diciembre de 1980, ¿ok? Y el CERN, para que no lo sepan, no sé si no lo saben, ¿ok? El CERN es una organización de investigación europea de la física. De hecho, el CERN es el centro de investigación física más importante del mundo, más grande del mundo. Y allí están los mejores científicos físicos que usted se pueden imaginar. Los más inteligentes están en ese centro de investigación física, ¿ok? Y creo que por allí lo tengo, acá está. No sé si ustedes han visto estas fotos. Yo me imagino que sí, porque se han popularizado mucho. Ustedes, no sé si ustedes han visto estas imágenes. Probablemente sí, si están en el mundo tecnológico y les gusta la tecnología y ese tipo de cosas, probablemente han visto estas imágenes, ¿ok? Y en este centro físico hay científicos de todo el mundo. Hay científicos chilenos, colombianos, peruanos, argentinos, bolivianos, venezolanos, estadounidenses, mexicanos, españoles, panameños, puertorriqueños, de todos lados. Los científicos más inteligentes o más relevantes están allí trabajando, ¿no? O han trabajado allí. Y allí lo que se estudia básicamente es física, ¿ok? Pura física es lo que se estudia allí. Y allí, bueno, evidentemente hay diferentes áreas en el mundo, o sea, diferentes áreas de estudio, ¿no? Tim Berners-Lee lo que colaboró en este CERN fue en el área informática, pero en el CERN evidentemente su tónica es el área física, ¿ok? Y no sé si ustedes se dan cuenta, que acá hay un tubo, ¿ok? Este es un tubo, ¿ok? Todo esto que está por acá por alrededor, no sé qué será, de verdad que no tengo ni idea, pero hace alguna función súper importante. Lo que sí les voy a explicar es la función de todo eso, o sea, el objetivo de todo eso. Creo que hay una foto donde se ve mejor, la que les mostré en un principio. Vamos a ver si es esta. No, esta es muy pequeña. Hay una, creo que es la primera que les mostré. Creo que es la primera que les mostré. Veamos si esta sirve. O esta sirve. Ahí está, ¿ves? Este es un tubo, ¿ok? De hecho, hay otra que se ve
Claro, porque digamos que esto es como lo que se observa, pero es impresionante porque imagínense que esto que está acá valga la redundancia, se llama un acelerador de partículas. Eso es lo que se le conoce como un acelerador de partículas, ¿ok? Y esto es lo que estudia, y esto es lo que trata de estudiar son las partículas, evidentemente, por eso le dije, valga la redundancia, acelerador de partículas, pero las partículas están formadas por materia, ¿ok? Y cada materia, todo está formado por materia, ¿ok? Todo lo que nosotros vemos alrededor está formado por materia, porque materia se refiere a todo lo que ocupa espacio y tiene masa, ¿ok? Por ejemplo, todo tiene un espacio físico. Si yo agarro este bolígrafo, esto ocupa un espacio físico dentro de todo el ambiente o en todo el espacio en donde yo me encuentro ahora. Y esto tiene un espacio físico, ¿ok? Tiene masa, y tiene gravedad, ¿ok? Pesa, tiene masa y está conformado por materia. Materias diminutas que están formadas por partículas, todas juntas, y que hacen que esto sea sólido, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esta máquina? Les quiero mostrar esa cuestión, ¿vale? Vamos a ver más atrás, porque hay otra imagen en donde se ve el tubo cómo pasa por un canal. Acá está. Esta es la imagen que yo les quería mostrar. Esto que está acá es un tubo, ¿ok? Evidentemente, ¿ok? Es un tubo, pero dentro de este tubo van partículas, o va una partícula, y esa partícula es acelerada a millones y millones y millones y millones de kilómetros. O sea, es imposible de verla. O sea, eso va a velocidades impresionantes. Va dentro de ese tubo esa partícula, y esa partícula, imagínense que eso es mire, se los voy a mostrar. Este tubo que está acá, ocupa todo este radio de acá. Vamos a buscar CERN. Mira, vamos a buscar las imágenes del CERN. Sí, pero acá está. Esta es la que yo les quería mostrar. Esa y la otra. Por ejemplo, esta está buenísima. Esta está espectacular. Vamos a ver si logramos que se vea un poquito más grande. Ahí está. Bueno, no se ve tan grande, pero vamos a ver la anterior. Esta creo que sí. Ahí está. Fíjense. Estos son varios países. O sea, mira, aquí está Francia y por acá está la frontera con otro país. O sea, esto atraviesa fronteras de varios países. Todo esto amarillo que ustedes ven por acá, que forma un círculo, ¿ok? Todo eso amarillo que ustedes ven por acá es... Ay, lo perdí. Es esto. Déjame cerrar esto para que no nos confundamos. De esto se lo voy a hablar en un rato. Acá. Todo este círculo que ustedes ven acá, todo este círculo va debajo de la Tierra, ¿ok? Y es esto que ustedes ven acá. Eso que ustedes ven acá, todo eso pasa kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿ok? Y tanto así de que va atravesando fronteras con diferentes países en Europa. Eso está en Suiza, Francia y otros países, ¿no? Y eso va de esta forma. Y dentro de ese tubo van partículas. Y es todo este tamaño. Todo este tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Eso va acelerando partículas y ponte, X cantidad de partículas, pero van en sentidos opuestos. Van una hacia un lado y la otra va hacia el otro lado. Y las hacen girar a millones y millones y millones de una velocidad impresionante, ¿ok? Y llega un punto en donde esas partículas las hacen encontrarse una con la otra. Va a llegar un punto en donde esas partículas las hacen encontrarse unas con la otra y genera una explosión, evidentemente, ¿ok? A tamaños controlados,
pero va a generar una explosión. ¿Y qué va a hacer esa explosión? Que esa explosión va a esparcir lo que es, por ejemplo, lo que conocemos como átomos. Todo eso adentro, esas partículas van ahí con átomos. ¿Y qué es lo que hace? Hacen chocar átomos con átomos, y dentro de los átomos hay lo que conocemos como protones, electrones, neutrones. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, recuerden que, si no lo saben, el átomo está compuesto por electrones, ¿ok? Y dentro, y más en el fondo, está con protones y neutrones, que están juntos. Entonces, esos átomos que se van en direcciones opuestas a millones, a kilómetros y kilómetros y kilómetros de velocidad de la luz, la hacen colisionar, eso genera una explosión, y ahí lo que ellos están viendo son las micropartículas. O sea, imagínense, nosotros estamos formados por materia, pero ¿qué es lo que hay más adentro de esa materia? O sea, ¿qué es lo que hay más allá? ¿Ok? De hecho, hubo una última investigación que se hizo, porque lo han hecho varias veces, pero de hecho han dicho que la forma de conocer de cómo se creó el universo, la forma de saber de cómo se creó el universo es investigando este tipo de cosas. Yo me imagino que el punto en donde se juntan esas dos cosas, no sé, será algo así como en este espacio. Será algo así como justo aquí en esta cosa, ahí es donde se juntan las dos, supongo. O esto, me imagino que eso lo unen y se engancha, supongo. Pero realmente es impresionante el trabajo científico que se hace en ese lugar. De hecho, hace algunos años hubo un boom porque se iba a hacer un estudio, iban a volver a colisionar esas dos partículas, las iban a hacer encontrarse de nuevo para que chocaran, y había un riesgo, no sé si será verdad o será mentira, bueno, a la final uno a la final no entiende mucho de esas cosas, ¿no? Porque a la final esos son estudios físicos que cada quien maneja su área, ¿no? Uno nada más conoce someramente lo que eso es o lo que eso significa, ¿no? Pero había el riesgo de que eso, como iba a tantísima velocidad, podía generar agujeros negros de la velocidad de impacto, ¿ok? De esos dos átomos, podría generar agujeros negros. ¿Y qué pasa si se forma un agujero negro? Según lo que he estudiado, a medida que ese agujero negro recuerda que el agujero negro lo que va a hacer es que va a absorber cosas, ¿ok? A medida que ese agujero negro vaya absorbiendo cosas, se va a ir haciendo más grande. Entonces, ¿qué pasa? Por muy pequeño que sea el agujero negro, va a ir absorbiendo cosas que tiene alrededor, se va a ir haciendo cada vez más grande, y a la final se va a tragar todo. O sea, no sé realmente si eso iba a suceder o no iba a suceder. Lo cierto es que todo el mundo estaba expectante porque se iba a hacer ese evento, ese estudio científico un día. Entonces todo el mundo, yo no me acuerdo qué día era, pero por ejemplo, a mí siempre me han gustado este tipo de noticias y investigar de por qué y cómo se hacen y qué es lo que va a pasar y cómo lo hacen, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo estaba pendiente de eso, pues. Y a la final se hizo el experimento, no pasó nada de lo del agujero, bueno, supuestamente, no sabemos si ese agujero negro está por allí encerrado en uno de estos tubos por allí aislado, no lo sabemos, pero a la final, al público en general, la prueba fue un éxito, se lograron determinar ciertas partículas más pequeñas, y ahí es donde llega a la conclusión de que probablemente de esa forma se haya originado el universo. El universo probablemente se originó de una explosión de esa misma magnitud, ¿ok? Y se formó todo lo que es el universo como tal, con todas las materias, las partículas, las estrellas, todo lo que conforma el universo, ¿ok? Probablemente haya sido de esa forma. Y de hecho todavía siguen haciendo investigaciones. Hasta ahora no he visto que haya habido un evento tan importante de alguna actividad del CERN,
como en esa oportunidad que les estoy mostrando, porque fue un boom, salió en las noticias, todo el mundo hablaba de eso. Investíguelo en internet, coloquen última investigación del CERN, de pronto les va a salir, que se habló mucho de eso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con Tim Berners-Lee? Que Tim Berners-Lee, mientras estuvo allí durante el CERN, se le ocurrió una brillante idea, ¿ok? Hablando ya, ahora volviendo al área de informática y no de física. ¿Qué pasa? Que en el CERN, como les dije en un principio, trabaja muchísimas personas. Muchísimas personas. Entonces, a él se le ocurrió, porque ¿cuál era el problema? El problema era de que como habían tantos científicos y cada científico tenía información en su computadora que para compartirla era demasiado complicado. Recordemos que, como les mostré, eso era un círculo que atravesaba diferentes lugares y lo más probable era que en cada lugar, dentro de todo el recorrido del acelerador de partículas, hubieran centros de estudio, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cada científico que estaba en esos centros de estudios, para compartirse la información era muy engorroso. Incluso comenta Tim Berners-Lee que tenía que ir con su computadora hasta las computadoras de los otros científicos para poder compartir información, porque no había la forma práctica, rápida de poderlo hacer, ¿no? Y a él se le ocurre, ya antes de eso, ya él tenía una idea de cómo funcionar este tipo de compartir información a través del internet, ¿ok? Ya él más o menos lo tenía, entre comillas, más o menos idealizado en algo que él llamó en Enquire, ¿ok? Que es más o menos tener información en un servidor y que ese servidor compartir información a diferentes computadoras o computadoras en esa época, ¿ok? Ya él tenía esa idea como tal. Recordemos también que la internet, él durante esas ideas con respecto a compartir la información, él lo basó en tres cosas fundamentales. El motivo fundamental detrás de todo eso fue la creación de la WWW, que es la World Wide Web, facilitar la comunicación y el intercambio entre los científicos y unificar los lugares del ser en otros lugares del mundo. Es decir, compartir información no solamente dentro de la estación del acelerador de partículas, sino que también a científicos que estaban trabajando, pero en otros países. Y allí, estudiando sobre todo esto, me encontré algo importante que dije que se los tenía que comentar, porque uno tiende a confundir la web con la internet. Y las dos cosas son diferentes. La web no es la internet y la internet no es la web. Es como decir, los que dicen, a veces se confunden que van a hablar de JavaScript y dicen Java, ¿no? Que Java y está hablando de JavaScript. No. Java es Java, JavaScript es JavaScript. ¿Qué pasa? La web es la web y la internet es la internet. ¿Qué es la internet? La internet es el cable, básicamente, por donde viaja toda esa información. Eso es la internet. Pero la web como tal es toda la información que nosotros plasmamos cuando estamos haciendo una página web, digámoslo así, o cuando queremos compartir información de un lugar a otro. Es eso visual que nosotros vemos, por ejemplo, la Wikipedia, un artículo de la Wikipedia, eso es una web. Pero esa web no es la internet es el medio por el cual nosotros lo enviamos. Entonces hay que diferenciar que la web es una cosa muy diferente a lo que es la internet. Son dos cosas diferentes. ¿Se complementan? Sí. Una sin la otra no pudieran vivir, no pueden vivir una sin la otra. Porque ¿qué va a hacer la internet si no hay la web? ¿Qué va a hacer la internet? O sea, a la final, de hecho, el boom de la internet fue a través de la web, porque la internet ya existía. Y es el punto en donde iba a ir anteriormente. La internet realmente está desde los años 60, ¿ok? Cuando el gobierno de los Estados Unidos crea algo que se llama ARPANET. Y igualmente la ARPANET era una conexión de diferentes computadoras, ¿ok? Pero eso era en ámbito militar. No era masificado como llegó a ser la internet con la web, ¿ok? Sino que era algo muchísimo más cerrado, era mucho más militar, ¿ok?
y era para cosas militares, no era para otras cosas, ¿ok? Y eso fue en 1960 y se llamó ARPANET, ¿ok? Me imagino que en algún momento de los que estén estudiando ingeniería informática se los van a comentar cuando estén estudiando principios de ingeniería, este tipo de cosas, ¿no? Pero ya Tim Berners-Lee había tenido esa idea, ¿no? De cómo compartir esa información, porque ese era el problema que estaban presentando allí en el CERN. ¿Qué pasa? Que él, pensando todo eso de cómo solventarlo, genera lo que son tres ideas fundamentales, ¿ok? Que lo basó en, digamos, tres protocolos, ¿ok? Y ahí es donde se fundamenta la Internet que nosotros estamos usando hoy en día, ¿ok? Tengamos en cuenta que la web es una cosa y la Internet es otra cosa. No tiene una que ver con la otra. ¿Qué pasa? Que llega Tim Berners-Lee y la primera cosa que hizo fue agarrar todos los materiales físicos que tenían cada uno de los científicos, agarró todos esos materiales y los juntó todos y los pasó a su computadora, ¿ok? Los pasó en su computadora en una forma que nosotros llamamos, que algunos dicen que es un lenguaje de programación, otros dicen que no es un lenguaje de programación. A la final, yo considero que no es un lenguaje de programación, porque en definitiva lo que te permite es marcar la estructura de lo que tú vas a mostrar en una web, ¿ok? Que no estamos hablando de nada más y nada menos que HTML, el Hypertext, ¿ok? Que se llama Hypertext Language, ¿ok? HTML, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo? Eso lo ideó Tim Berners-Lee. ¿Para qué? Para él poder agarrar toda esa información, ¿ok? Pasarla en un documento HTML, ¿ok? En donde toda estuviera estructurada, toda esa información y poder ser mostrada. Y aparte de eso le agregó el hypertext, ¿ok? Y para que ustedes estén más claros de lo que es el hypertext, no es más que hacer links, ¿ok? Por ejemplo, vamos a suponer, si yo voy a un artículo de Wikipedia, por ejemplo, a este mismo artículo que yo tengo acá abierto de Tim Berners-Lee, que es de Wikipedia. Si yo tengo este artículo de Tim Berners-Lee, que es de Wikipedia, ¿ok? En donde está toda su información. Imagínense que básicamente eso fue lo que hizo Tim Berners-Lee, allí en el CERN. Imagínense que todo esto es un documento científico de algún científico del CERN, y ese hypertext lo que hacía era que cuando él agarraba y daba clic, por ejemplo, aquí en HTML, por ejemplo, fíjense que se genera un hipervínculo. Si yo le doy clic acá, eso me va a llevar a otra web o a otro HTML en esa época. Ahora, de repente, será una página web totalmente conformada, bien bonita, ¿ok? Pero en esa época no era así, ya se los voy a mostrar. Pero si yo le doy clic acá, me va a enviar a otro artículo de Wikipedia de HTML. Y si, por ejemplo, fíjense que acá dentro de lo de HTML me habla de CSS, me habla de JavaScript, porque recordemos que dentro de toda la evolución de HTML, actualmente estamos en HTML5 y la ventaja de eso es que nos permite trabajar con CSS y con JavaScript, que es el lenguaje de programación preferido en el mundo de la web, ¿ok? Si yo hago acá clic en el JavaScript, me va a llevar para otro vínculo de JavaScript, ¿no? Y así, por ejemplo, si yo, por ejemplo, abro mi web, por ejemplo, mi página de mi landing, que es esta, si yo, por ejemplo, abro esta landing y yo, al final de toda la landing, tengo unos vínculos, que son estos que están acá, funcionan de la misma manera. Si yo abro, por ejemplo, el DevTools, que es donde yo escribo mis artículos para JavaScript Chile, si yo abro el DevTools, el Dev me va a abrir a mi canal de DevTools. Y aquí está, Jorman Amaro, Full Stack Developer, amante del café, otras cosas. Y a la final, y aquí están todos mis artículos, ¿ven? Y si yo le doy aquí Programming, JavaScript, son otros vínculos que se van a hacer. Pero claro, esto ya esto ya es muy moderno, ¿ok? Esto ya es hiper mega moderno de cómo se los estoy mostrando. Pero la lógica
viene de ahí, de lo que hizo originalmente Tim Berners-Lee. ¿Ok? La lógica originalmente viene desde esa raíz. Y la primera web que se hizo en esa forma, ¿ok? Que lo hizo Tim Berners-Lee, fue... Me gusta más esta que tiene cara de nerd. Porque aquí ya tiene cara así como que soy famoso y ya cambié el mundo. Pero aquí tiene cara de... hice algo interesante y estoy orgulloso por ello. Y aquí tiene cara de que pasé a la historia por una de las mejores tecnologías del mundo. La primera web, que bueno, realmente no sé si esta es la primera web, pero así se llamó. O sea, si ustedes buscan en internet info.cern.ch, esta es la primera web que él hizo, ¿ok? Con la que probó, ¿ok? Entonces, como les había dicho en un principio, él agarró todos esos documentos, ¿ok? Él agarró todos esos documentos y lo que hizo fue que lo transcribió en HTML, los puso en una computadora, ¿ok? Que era su computadora, y allí los puso como esa computadora funcionaba como un servidor, ¿ok? Y les pasó la dirección a cada uno de los integrantes del CERN para que pudieran, digamos que como una Wikipedia, usar esa computadora como servidor y ver toda la información que todos tenían allí. Y bueno, efectivamente algo así fue. De hecho, si yo le hago aquí al clic, me va a mandar a información de la World Wide Web que en esa oportunidad él mostró, ¿ok? Y si yo le hago aquí, me va a hacer clic a otra cosa. Si yo le hago aquí clic, me va a hacer clic a otra cosa, ¿ok? Si yo le hago clic acá, me va a mandar, me imagino que así lo verían cuando estaba en, bueno, ya ahí en esa época no tanto, ¿ok? Y así era como funcionaba en esa época, no como se los mostré yo ahora con mi DevTools y todo el tema así bien bonito, o como esto que está acá. Ya esto es más moderno que, por eso digo que no sé si realmente esta sea como fue, ¿ok? O sea, así se veía y esta era la dirección como tal de la primera. De hecho aquí dice Home of the First Website. O sea, esta fue la primera dirección web, ¿ok? Como tal, que existió. Pero si estas cosas que están aquí son las que estaban en ese momento cuando lo hicieron, no creo, Rick, no creo. No creo porque esto ya, mira, CERN 2024, esto ya... Son cosas que le han ido agregando, ¿ok? Pero ese es el fondo de la cuestión, ¿ok? Entonces, y aparte de eso, hay algo cómico, que hay una imagen que era las imágenes que yo dije que le iba a mostrar, se la voy a mostrar más adelante, que es esta que está acá. Esta computadora, y cuando hablé de Steve Jobs, en el capítulo de Steve Jobs, hay una referencia que yo hice con respecto a cuando Steve Jobs se va de Apple y él forma su empresa Next Computer. Steve Jobs siempre estuvo en todos lados y siempre dejó algo importante. Increíble. Él cuando se fue de Apple, pueden ver ese video de Steve Jobs también en el canal. Él cuando se fue de Apple forma su empresa Next Computer. Y esa Next Computer no era computadoras así tan hermosas como lo llegaron a hacer las de Apple. Pero él siguió trabajando en el mismo rubro, no se cambió. Y una de las computadoras que él hizo, que las llamó Cube, Next Cube o Cubo, es el modelo que está acá. Este es un modelo de esa computadora. Y esa computadora que ustedes ven allí era la que tenía Tim Berners-Lee en su oficina en el CERN. Y en esta computadora que está acá, que esa computadora debe estar en un museo, hay que ver en qué museo está para de repente ir en algún momento que uno tenga la oportunidad de ir a visitar eso. Esa computadora es la que funcionaba como servidor. Ahí fue donde él hizo la primera World Wide Web. Ahí es donde él desarrolló el HTML, donde desarrolló lo del hipervínculo, el hypertext, donde él lo hizo en esa computadora. Y de hecho, si se dan cuenta, hay una etiqueta allí abajo, dentro de este cubo, que dice que por favor no la apaguen, que funciona como servidor.
Claro, porque si, como funciona como servidor, si la apagan, las demás personas que estén viendo información lo dejan de ver. Es como, por ejemplo, no sé si habrán personas que han hecho trabajos acá con WordPress. Cuando a mí me tocaba hacer trabajos en WordPress y hay una aplicación que se llama WP. Yo lo tengo por acá. WP Local, ¿ok? Esa WP Local lo que te sirve es que, claro, tú puedes allí desarrollar tu proyecto de WordPress, ¿ok? Vas desarrollando todo tu proyecto de WordPress, lo de descargas el WordPress, descargas todas las plantillas que vayas a utilizar, modificas todas las plantillas y los plugins que vayas a utilizar, haces todo tu web, ¿ok? De WordPress de allí, y si tú se la quieres mostrar, esa aplicación es bastante buena, yo se la recomiendo para los que trabajen con WordPress. Esa aplicación lo que te va a permitir es que va a funcionar, te va a ayudar a funcionar como un servidor local. Es decir, ¿qué pasaba antes? Que cuando tú le ibas a mostrar una página web a un cliente, tú tenías que ir a donde estaba el cliente y mostrarle la página web. Porque tú la estabas desarrollando en tu local, en tu computadora local. ¿Qué te ayuda con esa aplicación, WP Local? Que tú desarrollas tu aplicación y ¿qué pasa? Tiene un acceso o una función de que tú haces de que tu computadora funcione como un servidor local. ¿Ok? Y te va a generar, te va a generar un vínculo y ese vínculo tú se lo puedes enviar a tu cliente y ese cliente abre ese vínculo. Claro, cuando el WP Local te genera ese vínculo, te genera una contraseña y un password. Entonces tú le envías ese vínculo con la contraseña y el password a tu cliente, él accesa con ese vínculo, esa contraseña y ese password, y ahí él va a ver el proyecto en el WP Local, así como tú lo tienes allí. Entonces tú ahí le explicas al cliente cómo va el proyecto X, ¿ok? ¿Y qué pasa? Si tú apagas o cierras la laptop, se apaga el servidor y tu cliente deja de ver la web, ¿ok? Tal cual. Entonces, así funcionaba esa computadora, ¿ok? Funcionaba como servidor. Entonces, por eso aquí tiene esta etiqueta que me imagino que no se la querrán quitar ni la querrán tocar para que no se dañe esa etiqueta ahí porque queda como recuerdo. Y bueno, evidentemente la primera World Wide Web, la forma moderna en que se empezó a usar la Internet, pues se hizo en una computadora diseñada por Steve Jobs que se llamó Nextcube. Entonces, claro, ahí siempre todo termina uniéndose. Steve Jobs siempre allí poniendo en todos lados presente. Entonces, ¿qué pasó después? Eso fue una de las cosas que él hizo, ¿ok? Ese hypertext y el HTML, ¿ok? Luego, él diseña lo que es el TCP, que es lo que es Transmission Control Protocol, que eso lo que va a hacer es que va a generar una IP, pero para cada ubicación de una computadora. Es decir, eso lo que va a permitir es que va a permitir que la entrega de cada uno de los recursos que tú envíes llegue a su destino, ¿ok? Que no se pierda en el camino, sino que tenga, recordemos que cada cosa o cada aparato que esté conectado a internet tiene una dirección IP, está ubicado con una dirección IP. Las direcciones IP igual se pueden cambiar, pero hay otro número, que no recuerdo cómo se llama, hay otro número que ese sí no cambia para nada. Entonces, claro, entre la dirección IP y ese número, allí como que se combinan y generan lo que es ese protocolo de transmisión, ¿ok? Para que la información no se pierda. Y lo otro que hizo Tim Berners-Lee también, aparte de eso, fue el DNS, que el DNS es el Domain Name System. ¿Y qué es lo que hace eso? Evidentemente lo que hace es que cuando tú accesas a una página de internet, ¿ok? Por ejemplo, www.jormanamaro.com o www.thejuniorjunior.com, que la estamos haciendo, ¿ok? Cuando tú entres a ese dominio, ¿ok? La forma más rápida y no la forma más rápida, sino la única forma en que lo va a entender una computadora es a través de números binarios. Entonces eso es lo que está, eso está, es como, son 6 números, creo que ahora hay hasta más, porque claro, a medida que va pasando el tiempo se van generando y generando y generando y generando y generando más IP,
llega un punto en donde ya no hay más IP, entonces tienen que agregar una cifra más. Entonces, creo que ya no son, hay IPs que ya no son de 6, sino que son de más. Esa dirección IP es lo que va a identificar a tu dominio en los servidores, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces una petición desde tu computadora, eso va a un servidor, ¿ok? Perdón, cuando tú haces una petición a tu computadora, eso va al DNS, que ese DNS es como un registro en donde están todas las web, todas las páginas web, todas, y cada una de esas páginas web está identificada con una dirección IP. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces una petición, pasa por ese DNS para ver si existe o no existe. El servidor capta esa información, ¿ok? Y de esa petición que tú hiciste, y es cuando te regresa la información de la página que tú estás viendo, ¿ok? Y como les había dicho al principio del podcast, eso lo hace a través de un cable, que evidentemente es la internet. Y la internet no es más que cables conectados alrededor del mundo, ¿ok? De hecho, tengo una imagen por allí para mostrarles con respecto a eso, que lo ilustra bien. O sea, en definitiva, estos son redes de cables de Google, pero hay muchísimos más. Déjenme mostrárselos. Creo que está en esta diapositiva. Vamos a esperar que cargue. Ahí. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Ahí. Creo que... Esto es un curso de Google Cloud que estoy haciendo. Y hay una diapositiva que ilustra bien todas las conexiones que hay actualmente por parte de Google, ¿no? Tiene que ser esta creo que es. No, me equivoqué, esta no es. Era la primera. Era la primera que estaba allí. De la primera clase, pues. Es de esta. Y ahí se muestra cada una de las rutas de los cables y cada uno de los puntos de acceso. Allí. O no la pongamos grande, sino hasta llegar hasta el punto en donde les quiero mostrar. Acá esta es. Acá. Ahí está. Perfecto. Fíjense. De esta forma es que viaja la internet. La internet viaja a través de cables por todo el océano, conectando continentes, ¿ok? Y cada uno de estos puntos que ustedes ven acá son centros de data. Y aparte de eso, de estos centros de datos envían información a cada uno de los proveedores de servicios que nosotros tenemos. No los voy a nombrar, pero cada uno de los proveedores de servicios que nosotros tenemos reciben información de esos centros de data, ¿ok? Y esos centros de data, a su vez, con otros centros de data, fíjense que estos cables pasan por aquí por el océano, que son los que se conectan de acá de este otro lado, ¿ok? Y donde más hay centros de datos es en Europa, Estados Unidos, Asia. En Sudamérica tenemos Chile, Argentina, Brasil, Colombia, creo que es esto. Sí, Colombia, porque está casi en la frontera. Y esas son, pero claro, estas no son las únicas, estas son las de Google, pero esto está forrado de cables por todos lados, porque pueden haber otras empresas que también pasen cables de internet por todo el mundo. Y estos cables de internet son unos cables de fibra óptica, que lo que pasan son señales de luz por todo ese cable, ¿no? Y aparte de eso,
hay otra forma también de obtener internet a través de cable, no, aparte de los cables, que es a través de satélite, ¿ok? Pero a través de satélite se hace muy complicado, ¿ok? Porque, o sea, normalmente cuando nosotros queremos usar la internet de forma súper rápida. Que al yo hacer clic a alguna página, la página no se quede cargando o no haya latencia. La mejor forma de lograr eso, evidentemente, es a través de cables. Y por eso es que es la mejor forma de expandir el internet, a través de cables. Si nosotros lo hiciéramos a través de satélites, que se puede, ¿ok? A través de satélites, como lo ha hecho Elon Musk con Starlink, si lo haces a través de satélites, ¿qué pasa? Es como, es como cuando tú estás escuchando música. Normalmente cuando tú quieres escuchar música con alta fidelidad, tú lo tienes que escuchar a través de un cable. Actualmente los protocolos con Wi-Fi o Bluetooth y ese tipo de cosas ya están con mucha tecnología que realmente tú no logras diferenciar esa diferencia, pero una persona que sea experto en sonido o en música y que tenga un oído muy fino, probablemente se va a dar cuenta que la forma de escuchar música de mejor calidad es a través de un cable, ¿ok? Lo mismo pasa con la internet. ¿Qué pasa? Que si tú recibes internet a través de satélites, ¿ok? La información va a viajar de tan lejos, porque recordemos que el satélite está en el espacio, tiene que viajar desde el satélite hacia donde tú estás de forma directa, que obviamente va a haber latencia. Y de repente la ubicación de ustedes, si de repente el satélite que te envía la información no está tan paralelamente a donde tú estás, va a ser un cacho, como dirían los chilenos, ¿no? Va a ser un cacho porque la información te va a llegar con mucho más lentitud, deberían haber muchos más satélites, es mucho más costoso. Entonces, por eso no se hace tanto de esa forma. Por eso se hace por cable. Y claro, evidentemente, tú dirás, ya, pero yo recibo mi señal de internet sin cable. Claro, tú lo puedes recibir en tu casa desde un router con conexión Wi-Fi, pero ese router está conectado a través de un cable, ¿ok? Que ese cable va a un servidor del proveedor de servicio que tú tengas por un cable, y ese proveedor se va a conectar a un centro de datos de internet, y ahí van a comenzar todos los cables. Pero todo es por cable. Ahora, del router de tu casa a tu casa, o de la antena del proveedor de servicio a tu casa, si funciona por Wi-Fi, perfecto. Es una conexión de entre la antena o el router a tu dispositivo. Pero más allá de eso, sí funciona con cable, ¿ok? Es la forma más rápida, más sencilla, más económica, y por eso se funciona, por eso se hace de esa forma. Y era algo que les quería explicar, ya que estamos hablando en este tema de la internet, y que probablemente si están estudiando ingeniería informática o quieren estudiar ingeniería informática o quieren refrescar conocimientos, van a ver este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, teniendo todo eso como base, en 1991 es cuando se muestra esa página web primera que les mostré. Y bueno, hablando del tema del internet, ¿ok? En realidad entonces llegamos al punto de qué es lo que es la internet entonces. Porque si estamos hablando de que la web es una cosa, que la web es la World Wide Web, que básicamente creo que lo noté por ahí, la World Wide Web, en pocas palabras lo que estamos hablando es de una telaraña de información mundial. Eso es lo que es la World Wide Web, una telaraña de información mundial. Ahora, la internet funciona de diferentes formas, ¿ok? O sea, es una red, evidentemente, ¿ok? Vamos a buscar, porque yo por aquí lo noté. Entonces, ¿qué es la internet? Es una red global de computadoras que se comunican entre sí. ¿Ok? Es una red global de computadoras que se comunican entre sí. Y si nosotros nos vamos más allá de ese concepto, que es la internet, es una red global. Cuando hablamos de global, de todo el mundo que se conectan entre sí, y que es una red. Si nosotros vamos a una red, yo me imagino una red es, por ejemplo, cuando estas personas, los pesqueros que van al mar y pescan con una red para poder atrapar los peces, eso va en una red. ¿Qué es lo que hace una red? Una red es algo que tiene cables de esta forma y cables de esta forma entrelazados, y tienen puntos de conexión.
Y cada uno de esos puntos de conexión forman la red, la juntan, ¿no? Es lo mismo con la computadora. Las computadoras están conectadas de red por red y todas se juntan. ¿A través de qué? A través de una dirección IP. Cada aparato tiene una dirección IP que las conecta entre todas. Y aparte de eso, para conectarlas entre todas, tienen los TCP, que son los protocolos de transición de información, ¿ok? Que es lo que va a permitir que esa información llegue no se desvíe a otro lado, sino que llegue a la dirección IP en donde tiene que llegar. También está el DNS, que es el dominio, ¿ok? Es la dirección de IP del dominio donde internet que tú tienes tu página web o tu proyecto, lo que tú quieras. Entonces todo eso se junta en esa red y es lo que forma la internet que nosotros usamos hoy en día. Pero existen diferentes tipos de red. Existen las redes LAN, que son las redes de área local, por ejemplo, en una oficina, esos son red LAN, que son redes internas, ¿ok? Existen las redes WAN, ¿ok? Que es W o WLAN, que es lo mismo que una red LAN, pero esta va a funcionar a través de Wi-Fi, ¿ok? Pero recuerden, al fondo, al final de todo, eso va por cable. ¿Qué pasa? Después tenemos una red WAN, que la red WAN es lo que conecta diferentes LAN. Por ejemplo, yo tengo una LAN A, tengo una LAN B, tengo una LAN C. Lo que va a conectar a todas esas diferentes redes va a ser una red WAN, ¿ok? Por lo general, lo que hacen los proveedores de servicio que te conectan a internet, lo que hacen es una red WAN. Es decir, conectan tu red local con otros tipos de redes, con otras redes de otros lados. Y todo eso forma una red WAN, ¿ok? También existe una red VLAN, o sea, V corta LAN, que esa ya es como una red virtual, allí mucho más moderna, ¿ok? Y existe, luego de eso viene la internet, que es la mamá de la red, ¿ok? Que es la que engloba todo eso, o sea, está la internet, ¿ok? De forma global, ¿ok? Y dentro de todo están todas esas micro redes, que es la LAN, la WAN, la LAN, que les acabo de explicar. Todo eso conforma el mundo del internet, ¿ok? Por eso es que se dice que es una red global de computadoras conectadas entre sí. Y luego de eso, ¿cuánto vamos? Va 1 hora 2. Luego de eso, he tratado de hablar lo más conciso y lo más práctico para que... Ojo, si hay algo de acá que no estoy explicando bien, ¿ok? O que se puede profundizar, yo los invito a que por favor comenten en la sección de comentarios, coloquen sus aportes, coloquen sus comentarios, para que podamos nutrir toda esta información que yo estoy dando acá. Luego de que Tim Berners-Lee sacó la World Wide Web, conectó todas las computadoras, ¿qué pasó? Y eso fue en el año de 1991. ¿Qué pasó después? Entre 1991 y 1994, entre ese medio, salieron diferentes navegadores. Salió Mosaic, ¿ok? Salió la de Apple, que creo que se llamaba Next. Sí, creo que se llamaba Next. Vamos a ver. Navegadores internos. Sí, creo que se llamaba Next. Mire, ese primer navegador se llamaba Netscape Navigator. Netscape Navigator, ok, salieron todos esos navegadores. ¿Y qué pasa? Salió Internet Explorer en el 95, salieron diferentes navegadores después, salió Google Chrome, pero ¿qué pasó? Que, claro, ya estaba todo el protocolo armado, de cómo compartir esa información a través de la internet, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que lo que se generó fue una batalla campal entre las empresas de tecnología, los navegadores de internet, porque ¿qué pasa? Ellos ya tomaron esos protocolos, pero no era un protocolo estándar, ¿ok? Era un protocolo de conexión. Pero ¿qué pasa? Cada navegador tenía su forma de mostrar la información.
Entonces, Netscape tenía su forma de mostrar la información, Internet Explorer tenía su forma de mostrar su información. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando tú entrabas a un navegador, por ejemplo, si entrabas a Net Navigator, veías la información, pero te pasabas a Internet Explorer o te pasabas a Google Chrome, por ejemplo, no veías la misma información, la veías diferente, se te corrían todas las cajas, todo se te corría y a la final ningún navegador estaba estandarizado. Para eso, Tim Berners-Lee ayudó a crear lo que se llamó la W3C, que no es más que un conglomerado de personas, científicos de la computación, que hacen estándares para todos los navegadores para el uso de la Internet. Entonces, de esta forma es que se logró que tanto Internet Explorer, Google Chrome, Safari, todo Mozilla también, porque luego Netscape pasó a Mozilla. ¿Qué es lo que pasó después? Que eso se estandariza, ¿ok? A través de muchos protocolos, HTML. Recuerden que después pasó HTML1, 3.5, HTML5. Todo eso evolucionó, pero a raíz de los estándares de la W3C. ¿Para qué? Para que todos los navegadores tuvieran los mismos protocolos. Y yo, al navegar en Internet Explorer, por lo menos ahora en Edge, o en ese momento Internet Explorer, navegar en Google Chrome, navegar en Safari, navegar en Mozilla, navegar en Opera, en Brave, en cualquier navegador que nosotros queramos navegar, todos tuvieran el mismo estándar y podemos ver la misma información estructurada de la misma forma. Para eso se creó esa W3C. Y esa fue la contribución de Tim Berners-Lee en el ámbito de la tecnología desde ese momento hasta este momento de ahora y en día. De hecho, Tim Berners-Lee todavía ya no trabaja tan de lleno en la construcción de nuevas tecnologías. Lo que hace es como dar charlas, dar reflexiones sobre el uso de la Internet actualmente. Y no está preocupado porque recuerde que también creó una fundación que se llama Fundación World Wide Web, que es esta por acá. Vamos a mostrársela. Fundación World Wide Web. Vamos a ver si la consigue así. Vamos a ver, Fundación World Wide Web. Él creó esta fundación, ¿ok? De la World Wide Web. ¿Por qué? Porque evidentemente la Internet ha evolucionado tanto que evidentemente se ha convertido tanto como en una ayuda, como una evolución científica y que ayuda a la humanidad en todo el progreso que ha tenido desde ese momento hasta ahora, como todo lo contrario. Porque a través de la Internet, hemos tenido acceso a las redes sociales, que evidentemente las redes sociales sí nos han ayudado a comunicarnos actualmente, pero al mismo tiempo a muchas personas las han aislado o a muchas personas las ha enfermado a través de las redes sociales, tanto así de que, por ejemplo, llegan a hacer cosas por el simple hecho de estar a la moda o al día con las redes sociales. Entonces se dejan influenciar y dejan de tener su propia personalidad, digamos así, por ser influenciados por cosas que ven en las redes sociales. Y eso ha sido a través de la Internet, de toda la evolución de la Internet hasta nuestro momento. También hemos visto cómo cuando se creó el Internet Explorer, a través de Microsoft, cuando empezó esa campaña de monopolización de la Internet a través de la Internet Explorer, cuando evidentemente no se dejaba de que en ninguna computadora se instalara otro navegador que no fuera Internet Explorer. Eso también estuvo muy mal. Y eso lo generó la Internet que nosotros estamos conociendo hoy en día. Entonces, esas son las reflexiones que hace Tim Berners-Lee en nuestros momentos actuales con respecto a la Internet. Que si evidentemente ha ayudado mucho, ha tenido esos eventos críticos en donde hemos tenido que reflexionar sobre el uso que le estamos haciendo. Y para eso él crea esa fundación. Hay muchos lugares todavía en el mundo en donde no tienen acceso a la Internet,
Y la idea es que eso se vaya expandiendo. Y aparte de eso también, otro de las funciones o de las cosas que promueve Tim Berners-Lee a través de la World Wide Web y de todo desde su fundación hasta este momento es el libre acceso a la Internet. Es decir, por ejemplo, como bien sabemos, hay lugares en donde todavía la Internet es muy restringida. Hay lugares en donde todavía yo puedo estar viendo esta información que estoy viendo con ustedes, pero hay lugares en Japón, o hay lugares en China, o en lugares en donde hay dictadura, en donde esta información puede ser censurada. Hay lugares de la Internet, hay accesos de la Internet que están capados, y eso está mal, porque la idea de la Internet es que sea de acceso libre a todo el mundo, porque realmente eso no tiene ley, ¿ok? Es una información abierta a todos y todas. Y eso es lo que promueve Tim Berners-Lee con estas fundaciones que está haciendo hoy en día. ¿Y qué depara el Internet? Pues no sabemos qué más viene el Internet. Sabemos que las bases están, ¿ok? Sabemos que todavía se siguen usando esos protocolos que se usaron y que se van a seguir usando en un futuro. La forma de usarlos probablemente vaya a cambiar. Viene la Internet, la Web 3, ¿ok? Que bueno, habrá que ver de qué forma. Viene la inteligencia artificial, vienen muchísimas cosas que evidentemente trabajan a raíz de esta forma en que estamos usando actualmente nuestra Internet. Espero, ya con esto creo que abarqué todo lo que quería comentarles con respecto a la Internet desde el punto de vista de Tim Berners-Lee. No se olvide tener siempre en cuenta de que la web es una cosa y la Internet es otra cosa, que ambas se complementan y al complementarse es lo que nosotros tenemos como conciencia de lo que es la Internet, pero en el fondo son dos cosas totalmente diferentes que se complementan. Tengan eso siempre muy en claro. Y coméntenlo en sus clases, coméntenlo en sus universidades, coméntenlo con las personas que no tengan bien claro o que crean que la Internet es, no sé, una cosa que llega del cielo. Coméntenle y explíquenle bien cada uno de estos conceptos para que todos entendamos o compártanle estos videos que nosotros estamos haciendo acá. Fue un gusto haber compartido con ustedes este rato, ¿ok? Me gustó mucho esta información porque es algo informático, es algo que me apasiona a través de estos canales informativos y tocar otros temas como el acelerador de partículas y otras cosas que a la final entran dentro del mundo de tecnología, que es lo que yo quiero compartir con ustedes. Espero que estén bien, se me cuidan. Un gusto haber compartido con ustedes. Un beso, chao, abrazos y nos vemos en el próximo viernes y nos vemos en los eventos presenciales que van a venir la próxima semana y de aquí en adelante. Se les quiere. Besos y abrazos.